¿Y qué es Abraham? Era viejo de muchos días en el trabajo. Está escrito en el Zohar, Vayeshev. Un niño pobre y sabio es mejor que un viejo y tonto rey. Un niño sabio es mejor. Es la buena inclinación que es un niño de pocos días con el hombre, ya que está con el hombre desde los 13 años en adelante. Un viejo y tonto rey es la inclinación al mal, llamada rey y gobernante del hombre en el mundo sobre las personas. Es ciertamente viejo y tonto, ya que ha estado con el hombre desde el día que nació en el mundo. Por lo tanto, él es un rey viejo y tonto. Pero un niño sabio es mejor. Es como está escrito, yo era un joven y envejecí. Este es un joven que es un niño pobre sin nada propio, que se le llama, ¿por qué se le llama un joven? Es porque tiene la renovación de la luna, que siempre se reanuda y siempre es un niño. De las palabras del Zohar parece que viejo indica la inclinación al mal, mientras que la inclinación buena se llama un niño. Si esto es así, ¿cuál es el significado de y Abraham era viejo de muchos días? ¿Qué nos dice cuando dice Abraham era viejo? ¿Qué mérito tiene Abraham de ser viejo y de muchos días? Porque parece que el texto alaba a Abraham. Está escrito en la introducción del libro del Zohar sobre el versículo: el día a día derrama el discurso y noche a noche revela el conocimiento. Ahí dice, antes del final de la corrección, antes de calificar nuestras vasijas de recepción para recibir solo con el fin de dar satisfacción a nuestro Creador y no para nuestro propio beneficio. Malhut se llama el árbol del bien y del mal, ya que Malhut es la guía del mundo por las acciones de las personas. Por lo tanto, debemos recibir la guía del bien y del mal de Malhut, ya que esta guía nos califica para corregir nuestras vasijas de recepción. A menudo, la guía del bien y del mal nos causa ascensos y descensos. Y cada ascenso se considera un día separado porque debido al gran descenso que tuvo mientras dudaba del comienzo, durante el ascenso es como un niño recién nacido. Por lo tanto, en cada ascenso es como si él comienza a servir al Creador de nuevo. Es por eso por lo que cada ascenso se considera un día específico. De manera similar, cada descenso se considera una noche específica. Ahora podemos interpretar lo que preguntamos. ¿Por qué dice, y Abraham era viejo de muchos días? ¿Cuál es el mérito de que Abraham sea viejo? La respuesta es muchos días. Es decir, hay uno que es viejo, que es un estado que existe durante un largo periodo de tiempo, y la prolongación convierte este estado en un viejo. Está escrito sobre esto en el Zohar.
¿Por qué la inclinación al mal se llama viejo? Dice que es por el tiempo prolongado, ya que está con el hombre desde el día en que uno nace en el mundo. En otras palabras, no hay cambio en su situación y él ha sido el mismo desde que nació. Esto se llama un viejo y tonto rey. Deberíamos preguntar, pero él es un ángel, como está escrito, porque él ordenará sus ángeles sobre ti, que te mantengan todos tus caminos. El Zohar interpreta que esto pertenece a la inclinación al bien y la inclinación al mal. Entonces, ¿cómo podemos decir que es un tonto? La respuesta es que cada ángel lleva el nombre de su tarea. Por lo tanto, dado que la inclinación al mal instala un espíritu de locura en una persona, como dicen nuestros sabios, uno no peca a menos que un espíritu de locura haya entrado en él. Por esta razón, la inclinación al mal se llama tonto, en consecuencia. Sin embargo, él siempre juega el mismo papel: instalar el espíritu de locura en las personas. Es por eso que se le llama un rey viejo y tonto. Sin embargo, en Kedushá, cuando una persona comienza a trabajar en el camino hacia el logro de Devekut, adhesión con el Creador, lo que significa que todas sus acciones serán por el bien del Creador, la persona primero debe llegar al reconocimiento del mal, lo que significa saber la medida del mal dentro de él. Es como nuestros sabios decían para los malvados: el mal parece una enredadera, pero para los justos parece una montaña alta. Esto es así porque uno no se le muestra más maldad que existe dentro de él, del bien que tiene, ya que lo bueno y lo malo deben ser equilibrados, porque solo entonces podemos hablar de elección. Como nuestros sabios dijeron, uno siempre debe verse a sí mismo como mitad culpable, mitad inocente. Por lo tanto, aquellas personas que desean lograr el trabajo de otorgamiento se someten a ascensos y descensos, como se dice en el Zohar, que interpreta día a día, expresa un discurso y noche a noche vivencia el conocimiento. De ello se deduce que la cualidad de viejo en alguien que trabaja con el fin de otorgar no es el sentido de que un estado haya tomado mucho tiempo. Más bien, eres viejo porque ha tenido muchos días y muchas noches. Es por eso por lo que dice Abraham era viejo de muchos días, para interpretar de muchos días. Y el Señor bendijo a Abraham con todo, que es con todo. Como tuvo muchos días, debe haber tenido muchas noches en el medio, ya que si no hay noches en el medio, no puede haber muchos días. El Señor bendijo a Abraham con todo. Significa que las noches también fueron bendecidas con él. Ese es el significado de "y el Señor bendijo a Abraham con todo". De acuerdo con lo anterior, debemos interpretar las palabras "un niño sabio es mejor", como está escrito. Yo era un joven y envejecí. En otras palabras, aunque envejeció,
yo sigue siendo un joven. Esto es así porque el orden del trabajo es que cuando una persona debe asumir la fe por encima de la razón, ya que el cuerpo se opone a esto, este trabajo es diario. En otras palabras, cada día una persona debe tomar sobre sí la fe y no es suficiente que ayer la tomara sobre sí misma, como está escrito. Este día el Señor tu Dios te ordena que hagas. Rashi interpreta, cada día serán tan nuevos en tus ojos. De ello se deduce que cada día es su propio discernimiento, ya que cada día es un joven y debe comenzar de nuevo la aceptación del reino de los cielos. Esto es como dice el Ari. En todas y cada una de las oraciones, los mojín entran y después de la oración se van. Debes saber que el asunto no es lo que parece, lo que significa que los mojín que vienen son los que parten y son los que regresan con cada oración. La cuestión es que con cada oración viene un nuevo mojín. Eso significa que aunque una persona comienza de nuevo cada día, no significa que comience desde el mismo lugar donde comenzó. Más bien, de muchos días significa que tiene muchos días nuevos. Se deduce que yo era un joven y envejecí, es decir, la vejez no es de un estado porque ese estado se prolongó. Por el contrario, viejo en Kedusha significa que ha tenido muchos años de reanudaciones, lo que significa que envejecer vino de estar muchos días en un estado de joven, es decir, un niño. Por lo tanto, el significado de yo era joven y envejecí se refiere solo a los tiempos de joven. De esto se hizo viejo. Ese es el significado de las palabras. Este es un joven que es un niño pobre, sin nada propio. En otras palabras, todo el trabajo que es solo para otorgar al Creador y no por su propio bien, ese trabajo es contra el cuerpo, donde quiere trabajar específicamente por su propio bien y no por el bien del Creador. En ese momento, una persona ve que después de cada ascenso, inmediatamente tiene un descenso, y de ahí obtiene el asunto de noches y días. Esto continúa hasta que una persona decide que no puede hacer nada, ya que ve que todo lo que hace para avanzar ve lo contrario, que cada vez tiene más mal. En ese momento dice y decide, si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la construyen. Por esta razón, cuando una persona es recompensada con el Creador dándole el estado de otorgar, lo que significa que ha sido recompensado con la posibilidad de hacer todas sus acciones por el bien del Creador, ve que es un niño.
Es decir, no tiene más poder que el de un niño, lo que significa que no tiene nada propio. En otras palabras, no ha logrado nada por sí mismo, sino que el Creador le ha dado todo. En ese momento ve que el Creador también le dio los descensos y para sí mismo no tiene nada. Ese es el significado de por qué se le llama un joven. Es porque tiene la reanudación o renovación de la luna. En otras palabras, como la luna no tiene luz de sí misma, excepto lo que recibe del sol, del mismo modo, cuando el hombre es recompensado con Devekut, con el Creador ve que no ha ganado nada por su propia fuerza, sino que el Creador le dio todo, mientras que él siempre es un niño. En otras palabras, en cada situación, él es como un niño. No hace nada y solo tiene lo que se le da a un niño, mientras que él mismo no puede hacer nada. Es por eso por lo que uno siempre debe pedirle al Creador que le dé el poder para prevalecer en el trabajo. Y la persona misma es completamente impotente. De acuerdo con lo anterior, debemos interpretar lo que está escrito. Y él creía en el Señor y lo consideraba como justicia. Esto parece desconcertante. ¿Cuál es el elogio de Abraham porque creía en el Creador? Después de todo, cualquier persona que tuviera la revelación de la divinidad y el Creador le hablará, creería en el Creador. Deberíamos interpretar que una vez que Abraham vio que no tenía poder propio para ser recompensado con algo en Kedushá, ya que el deseo de recibir es el gobernante, como está escrito, un rey viejo y tonto, y fue incapaz de salir de su gobierno y ser recompensado con Devekut, con el Creador. Por eso está escrito en general, y él creía en el Señor y lo consideraba como justicia. En otras palabras, el hecho de que Abraham podría ser recompensado con fe es solo caridad del Creador. El Creador le dio caridad y lo libró del gobierno del viejo y tonto rey, que se opone a la fe por encima de la razón. Abraham, padre alto, significa que quería ir específicamente por encima de la razón, que se considera como los pastores del ganado de Abraham. Pero todo el cuerpo lo resiste. Por lo tanto, cuando el Creador le dio el poder de la fe por encima de la razón, Abraham consideró que había sido recompensado con la fe, como está escrito. Y él creía en el Señor, lo que significa que podía creer en el Señor para él, para el Creador, como caridad, que el Creador le dio caridad al darle a Abraham el poder de la fe. Sin embargo, en el orden del trabajo vemos que hay ascensos y descensos. Durante un ascenso, cuando uno siente la importancia, cuando siente que está cerca del Creador y siente algo de la importancia y grandeza del Creador y quiere anularse ante Él porque siente un poco de amor por el Creador y quiere anularse ante Él como una vela ante una antorcha.
En ese estado, no recuerda que haya sufrido un estado de descenso. Además, no quiere recordar que existe el llamado estado de descenso y anhela que su estado de ascenso sea permanente. Pero al final, sufre un descenso. A veces cae en un estado tan bajo que dice que no hay forma de que pueda hacer algo por el bien del Creador. Cuando se le ocurre que debemos trabajar y observar la Torah y las mitzvot por el bien del Creador, entonces, ¿por qué no quiero hacer esto? Él da una respuesta verdadera en su opinión, de que no hay nada para responder a esto, ya que el hombre, lo que significa el deseo de recibir dentro del hombre, es el gobernante durante el descenso. Y dice que está dispuesto a hacer todo por el bien del Creador, pero con la condición de que sepa que ganará mi deseo de recibir. En otras palabras, está dispuesto a trabajar por el bien del Creador, pero a condición de que su propio beneficio se beneficie de esto. De ello se deduce que durante el ascenso, si mira los descensos que recibe cada vez, queda impresionado de cómo puede ser tal cosa, que haya tanta diferencia entre los ascensos y los descensos, como la brecha entre el cielo y la tierra. En otras palabras, durante el ascenso piensa que ya está en el cielo, que ya no tiene ninguna conexión con la corporalidad y que a partir de este día su único compromiso con el mundo será lo que concierne a la espiritualidad. Incluso se enoja con el Creador por darle corporalidad al involucrarse en asuntos mundanos y que debe dedicar tiempo y esfuerzo a esas cosas para obtener la corporalidad. En ese momento, una persona no entiende con qué propósito el Creador creó esto. Todo el mundo corpóreo le parece redundante, pero junto al descenso pierde la conciencia por completo y olvida por completo la espiritualidad. A veces él recuerda que existe una espiritualidad en el mundo, pero ve que esto no es para él. Sin embargo, debemos entender por qué el Creador nos da estos descensos. Es decir, primero, uno debe creer que el Creador nos da estos descensos y luego una persona pregunta, ¿con qué propósito el Creador me dio estos descensos? En otras palabras, cuando uno cree que el Creador le está enviando esto, los descensos llegan a una persona después de que tuvo un estado de ascenso y le pidió al Creador que lo acercara a él, y él cree que el Creador escucha su oración. Pero, ¿qué recibió a cambio de su plegaria? El hombre pensó que después de la plegaria recibiría un ascenso a un grado más alto que el estado en el que se encontraba durante la plegaria. Pero al final, el Creador le ha dado un peor estado de lo que estaba antes de rezarle al Creador.
La respuesta es, como dijo Bala Sulam, que existe el asunto de como la ventaja de la luz desde la oscuridad. Dijo que una persona no puede apreciar la importancia de la luz y saber cómo cuidarla a menos que sea desde la oscuridad. En ese momento, una persona puede discernir la distancia entre la luz y la oscuridad. Deberíamos interpretar sus palabras con una alegoría. Cuando uno le da un regalo a un amigo que vale 100 shekels a los ojos del receptor, el receptor está contento con el hecho de que su amigo lo aprecie y le envía un regalo. Y él lo acepta con gran alegría. Sin embargo, si el destinatario descubre después que el regalo vale 10,000 shekels, podemos entender cómo el receptor sería feliz ahora y cómo su amor por el donante del regalo se establecería en su corazón y cómo evitaría que el regalo fuera robado. La lección es que cuando una persona recibe un despertar desde arriba, cuando el Creador lo acerca a él, la persona siente cierta importancia al sentir que está hablando con el Creador. Pero una persona no puede aceptar la verdadera alegría de esta cercanía, ya que él todavía no puede apreciar la grandeza e importancia del Creador para recibir el deleite y el placer del Creador que le habla. La razón es, como dijo anteriormente, como la ventaja de la luz desde dentro de la oscuridad. Como una persona no sufre porque está lejos del Creador, no puede apreciar la grandeza e importancia de una situación en la que está cerca del Creador. Y tampoco puede apreciar el sufrimiento de estar lejos del Creador, si nunca sintió lo que significa estar cerca del Creador. Por esta razón, el orden del trabajo camina sobre dos piernas, derecha e izquierda. Como dijeron nuestros sabios, la izquierda siempre debe rechazar y la derecha se acerca. Derecha significa integridad. Durante el ascenso, cuando una persona siente que ahora está cerca del Creador, tiene vitalidad y alegría y vive en un mundo que es todo bueno, más adelante se desea que sienta la importancia de que el Creador lo acerque a él para que pueda disfrutar y ser feliz. No como uno lo aprecia, como en la alegoría, por un valor de 100 shekels. Por lo tanto, cuando sufre un descenso y siente que está sufriendo un descenso, aunque durante el descenso no siempre siente que está descendiendo, lo que significa que si ha descendido de su nivel y no sufre porque se cayó, no se considera un descenso, porque ¿quién sabe que se ha caído si la persona no lo siente? Más bien, es como una persona que resultó herida en un accidente de tráfico y no siente que se ha caído debajo del automóvil, ya que está inconsciente. ¿Quién sabe que ha caído debajo del camión? Solo las personas en el exterior. Pero, ¿qué siente él de otras personas al ver que está inconsciente? Es lo mismo en la espiritualidad. Cuando sufre un descenso, se sabe anteriormente, pero una vez que una persona se recupera, se da cuenta de que está en un estado de descenso y luego comienza una nueva
procesión y se le da desde arriba otro ascenso y luego otro descenso. De esto, una persona adquiere la distinción entre la luz y oscuridad. Además, a partir de esto, una persona adquiere letras para apreciarlo cuando el Creador lo acerca y con esto sabrá cómo evitar dejar caer cualquier cosa en las klipot, es decir, en sus vasijas de recepción, ya que sabe lo que está perdiendo, porque como la ventaja de la luz dentro de la oscuridad, este es el significado de descensos y ascensos, que una persona tiene que pasar por estos estados. Quien es inteligente y quiere ahorrar tiempo, no espera hasta recibir un descenso desde arriba. Más bien, mientras está en un ascenso y quiere adquirir la importancia del estado de cercanía al Creador, comienza a describirse a sí mismo lo que es un estado de descenso. Es decir, cómo sufre estar lejos del Creador, en comparación con cómo siente ahora que está cerca del Creador. Resulta que, incluso durante el ascenso, él aprende de los discernimientos como si estuviera en un estado de descenso. En ese momento puede calcular y discernir entre un ascenso y un descenso. En ese momento obtendrá una imagen de la ventaja de la luz sobre la oscuridad, ya que puede crear una descripción de cómo estaba de vuelta en el estado de descenso y pensó que todo el asunto del trabajo de otorgamiento no le pertenece a él y cómo sufrió estos estados cuando quería escapar de la compañía y cuando de un lugar podía obtener algo de alivio, es decir, solo de una esperanza que pensó, ¿cuándo podré ir a dormir? Porque entonces escaparía de todos los estados de impaciencia cuando sintiera que el mundo se había vuelto oscuro para él. Ahora, durante el ascenso, ve todo de manera diferente. En ese momento quiere trabajar solo por el bien del Creador y no le preocupa su propio beneficio. De todos esos cálculos que hará durante el ascenso, resulta que ahora tiene un lugar donde puede discernir entre la luz y la oscuridad y no necesita esperar hasta que se le dé desde arriba un estado de descenso. De acuerdo con lo anterior, debemos interpretar lo que dijeron nuestros sabios. Busco lo que no perdí. Busco lo que no perdí. Rashi interpreta, busco lo que no perdí en la vejez, camino inclinado, balanceándome, y parece que busco algo que perdí. Debemos entender esto. Debemos entender esto en el trabajo, lo que viene a enseñarnos. Un anciano se considera sabio, lo que significa que quiere ser un discípulo sabio. Como dijo Bala Sulam, el Creador es llamado sabio y su manera de ser es otorgamiento. Cuando una persona quiere aprender de sus caminos, lo que significa ser también un otorgante, esa persona se llama un estudiante del sabio. Esa persona no espera hasta que sufre un descenso y luego viene a pedir que le eleven nuevamente, lo que significa que perdió su estado de ascenso y pide que la levanten en una vez más. En cambio, antes de perder el estado de ascenso, busca como si ya lo hubiera perdido.
Con esto ahorra tiempo. Se deduce que en lo que respecta a los descensos hay espacio para que el hombre se levante y reciba un lugar para discernir la ventaja entre la luz y la oscuridad.